El corazón maternal de una madre. Dorothy Kelley Patterson. Si eres mujer, ya seas casada o soltera y tengas hijos físicos o no, posees un espíritu maternal en tu misma naturaleza. Dios mismo te ha dado ese instinto maternal y es una parte esencial de su plan de reproducir su corazón en la generación siguiente. A veces puede que una mujer considere su maternidad como una carga pesada, algo que interfiere en su vida, profesión o ministerio. Es necesario que el Señor santifique el espíritu maternal de una mujer para que pueda usarlo cuando y como Él quiera. Déjame contarte mi propia experiencia para ilustrar este proceso de entrega. Paige Patterson y yo nos casamos mientras ambos éramos estudiantes de la universidad. En ese momento me encontraba dedicada a mis estudios de griego y no se me ocurría la posibilidad de quedar embarazada en medio de la inmensa tarea de prepararme para traducir el Nuevo Testamento a griego. Mi profesor de griego nos había anunciado desde el principio que debíamos estar presentes en todas las clases para aprobar la materia. Cuando quedé embarazada a mitad del semestre, se me cruzó el pensamiento: Señor, tú sabes que estoy cursando esta clase de griego, además de otras clases difíciles. Mi idea es completar mis estudios en un año. ¿Es realmente apropiado este lapso de tiempo? A las pocas semanas y sin aviso, comencé a tener pérdidas con el peligro de perder al bebé. Inmediatamente me puse a hacer reposo completo en cama, en un esfuerzo por salvar la vida que se estaba formando en mi vientre. Mi esposo me traía mis tareas de clase a la casa para ayudarme a mantenerme al día. Incluso el profesor de griego vino a casa para ayudarme con los estudios de la materia. Pero mi enfoque estaba en tratar de proteger aquella vida en mi vientre. Mis estudios universitarios de repente habían pasado a segundo plano. Al pensar nuevamente en ese tiempo, creo que el Señor quería llamar mi atención. Por razones que solo Él conoce, perdí ese bebé con gran dolor y sola en mi casa. Atravesé un periodo de gran desaliento y angustia. De repente, toda mi atención se centró en la maternidad. Ya no me importaban para nada mis estudios de griego o cualquier aspecto de mi formación académica. Algunos meses después de perder el bebé, en un examen de rutina, el doctor descubrió un quiste en mi sistema reproductivo. En ese momento no era tan simple determinar si el quiste era benigno o cancerígeno. El doctor decidió vigilarlo cuidadosamente. En unos meses, el quiste había crecido mucho y se había entrelazado en mis ovarios, por lo que al año tuvieron que someter a una intervención quirúrgica delicada. El doctor tenía pocas esperanzas de poder salvar mis ovarios, por lo que me hizo firmar un formulario que reconocía que estaba renunciando a mi fertilidad. Me sometí a esa intervención quirúrgica con muchos temores y poca esperanza. El doctor tuvo que extraer parte de ambos ovarios. Aunque no podía darme ningún aliento, me aferré a la esperanza de que no sería infértil ni estéril. Más que nunca, anhelé la oportunidad de dar a luz y criar a un hijo. Algunos años más tarde, volví a quedar embarazada. Esta vez, el embarazo llegó a término, sin complicaciones. Comencé con las contracciones un sábado por la noche. Todo parecía ir bien. A la mañana siguiente, mientras seguía con el trabajo de parto, mi doctor me dijo: voy a llevar mi sobre de diezmo a la iglesia y regreso enseguida.
En el breve tiempo que le llevó caminar 2 cuadras hasta la iglesia y de regreso al hospital, en mi vientre el bebé se encargó de dar un tirón a su cordón umbilical. De repente se había quedado sin oxígeno. Cuando el doctor se dio cuenta de lo sucedido, buscó deprisa a mi esposo para enviarle el desventurado mensaje de que el niño nacería muerto. Él le pidió permiso a Paige para hacerme cesárea, con la opinión de que el bebé estaba muerto. Paige me conocía suficientemente bien, por lo que respondió rápida y firmemente: «Doctor, hágale la cesárea lo más rápido que pueda. Usted haga su parte para salvar al bebé y dejemos esto en las manos de Dios». Ciertamente, Dios fue misericordioso, porque nos dio a Paige y a mí un maravilloso hijo, perfectamente saludable, a pesar de haberse quedado sin oxígeno durante los 14 minutos que les tomó llevarme a la sala de operaciones, hacer la incisión y extraer al bebé. El Señor nos confió ese precioso hijo, Armour, para criarlo en el Señor. Dios me había enseñado otra vez una valiosa lección para el ministerio que iba a tener con las mujeres. Las mujeres tienen que aprender y después recordar una y otra vez el valor de la vida y de nuestro exclusivo llamado a ser dadoras de vida. Varios años después volví a tener la oportunidad de dar a luz una vida, cuando Dios nos bendijo con una hija. El doctor había decidido que la criatura naciera antes, porque era necesario hacer una cesárea. Sin embargo, no calculó bien la fecha de alumbramiento. En vez de extraerla 2 semanas antes, la extrajo 1 mes antes. Como resultado, nuestra niñita contrajo la enfermedad de la membrana hialina. A las horas de su nacimiento, el doctor vino y me dijo que mi niña estaba gravemente enferma y que no iba a sobrevivir. En ese entonces, el único centro neonatal se encontraba en la ciudad de Nueva York y nuestra diminuta hija estaba demasiado débil para ser trasladada. Ella nació un viernes y el sábado a la noche, mientras cristianos de todo el país estaban orando, Dios tocó a mi pequeña niña. Nuestra hermosa Carmen es encantadora y ahora es madre de nuestras 2 nietas. Cuán agradecida estoy a Dios que le diera a esta mujer infértil y estéril, a mí, a esta mujer que fracasó en su primera prueba, otra oportunidad de dar a luz y criar una vida. La maternidad que Dios colocó en mi naturaleza, sin embargo, no ha estado dedicada solo a nuestros hijos biológicos, aunque ellos definitivamente son los primeros de la lista. Con los años, Dios ha traído muchas personas jóvenes a los sillones de mi sala y a la mesa de mi cocina, donde he tenido la oportunidad de derramar en sus vidas el amor y la protección que Dios mismo ha colocado en mi corazón. A menudo los recuerdo a las mujeres que las experiencias maternales que Dios tiene para nosotras no siempre vienen en patrones preconcebidos. Tú no tienes que tener un hijo biológico nacido en tu hogar. No tienes que limitarte a ciertas etapas de la vida. Debes estar dispuesta y lista para usar tu maternidad como Dios lo considere adecuado. Si es así, pienso que estarás tan emocionada como yo de haber unido tus manos con las del Creador Dios para dar a luz y cuidar de una vida. No hay otro llamado más supremo. Un modelo bíblico a imitar. El Antiguo Testamento nos presenta un maravilloso modelo a imitar. Su historia nos brinda varias ideas de lo que significa tener un corazón maternal y protector. Los primeros versículos de Primera de Samuel nos presentan la situación. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina.
Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijo. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Primera de Samuel 1, del 1 al 7. El periodo en el cual tuvo lugar esta historia está registrado como uno de los días más sombríos de la historia de Israel. El libro de los jueces termina con estas célebres palabras. En estos días, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. No solo la nación estaba atravesando días sombríos, sino también era una etapa difícil para Ana y su marido. Elcana era un levita que tenía dos esposas. Ana, la primera esposa y la preferida, era estéril e infértil. Tal vez igual que Sara, que había decidido encargarse de su problema y llevarle una concubina a su marido, Abraham. Elcana también podría haber decidido encargarse de su problema y sumar otra esposa. Puede que Ana incluso hubiera estado implicada en esta trágica decisión. Las escrituras no nos dicen cómo sucedió la desdichada situación. Simplemente menciona que había dos esposas. Ana, cuyo nombre significa gracia, ejemplificaba el significado de su nombre. Ella obviamente tenía una relación vital con el Señor y perseveraba en sus caminos. La segunda esposa era Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. La historia de Ana nos ilustra que donde quiera que estemos y cualesquiera que sean las circunstancias en nuestra vida, Dios nunca nos olvida ni nos abandona. Eso no significa que no vayamos a experimentar decepciones o pérdidas. Las escrituras dicen claramente que los creyentes sufrirán. Tal vez sea una señal de la confianza de Dios cuando Él retira su mano de una mujer piadosa, aunque sea por un breve tiempo, y permite que atraviese angustia y aflicción. Pienso en mujeres que conozco que han atravesado grandes aflicciones y pruebas, pero han mantenido una firme confianza en el Señor. Yo también quiero tener la clase de relación con el Señor que me permita alabarle, incluso en las etapas más dolorosas de la vida. El pasaje bíblico nos dice que Elcana le daba a Penina y a cada uno de sus hijos e hijas su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Aunque Jehová no le había concedido tener hijo, en 1 de Samuel 1:5. Aunque Ana no había podido concebir hijos o hijas, su esposo la amaba entrañablemente. Elcana le demostraba su amor a Ana, aunque no hubiera engendrado los hijos que tanto deseaba. Permíteme hacer una observación a modo de paréntesis aquí. Madres, cuando estén criando a sus hijos, recuerden que el hombre que estaba allí antes que llegaran los niños, es muy probable que siga allí mucho después que sus hijos se marchen. Sus esposos deben estar antes que sus hijos en sus prioridades espirituales. Desde luego, parte de la responsabilidad de una esposa con su esposo es cuidar de sus hijos, especialmente cuando los hijos son pequeños. Pero el hecho es que el esposo debe ser el amado, así como el amante de su mujer. Él debe complacer a la mujer del mismo modo que la mujer lo debe complacer a él.
El hecho de tener hijos no debería afectar la relación de una mujer con su esposo y su responsabilidad de cuidar de él. Génesis 2:24 establece claramente el patrón de Dios para el matrimonio. Un plan que incluye dejar al padre y a la madre, unirse a su cónyuge y ser una sola carne. No hay ningún indicio en la historia de Ana de que los hijos sean un prerequisito para un matrimonio cálido, íntimo, espiritual y amoroso. Elcana amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijo. 2 veces en este pasaje se atribuye la esterilidad de Ana al hecho de que el Señor no le había concedido tener hijos. Se nos recuerda una verdad fácilmente olvidada, que no tenemos control sobre la vida y la muerte. Suelo hablar con jóvenes parejas del seminario que han hecho planes para los próximos 5 años, que incluyen precisamente cuándo pretenden tener sus hijos en medio del ajetreo de sus vidas. Sin embargo, Dios no trabaja en base a programas humanos. Mujeres jóvenes han venido a mi oficina o al salón de mi casa llorando porque hace 6 meses, 1 año o 2 años que están intentando tener un hijo. Además de escuchar el dolor de su corazón y secar sus lágrimas, en algunos casos he tenido que señalarles delicadamente: has estado casada durante cierta cantidad de años, pero tu infertilidad ha llegado recién ahora a ser tu preocupación. ¿Por qué concebir un hijo? Porque concebir un hijo no estaba en tus planes hasta ahora. Aunque no estoy debatiendo sobre los métodos anticonceptivos o los embarazos programados, quiero advertir contra el error de ponerle plazos a Dios. Cada mujer que ha escogido casarse debería estar dispuesta a usar la maternidad que Dios le dio para engendrar una vida y cuidar de esta. Las mujeres son una parte importante del plan de Dios para engendrar y preparar a la generación siguiente. Yo aprendí esta lección a comienzos de mi propia vida, como ya he contado. Cuando mi esposo y yo constituimos nuestro hogar, el aborto no estaba en consideración, no era una opción, pero ahora me tengo que preguntar, si me hubiera encontrado en la situación de un embarazo complicado en los últimos años, ahora que el aborto es tan común y la terminología de la alternativa se emplea incluso en las comunidades religiosas y los expertos sugieren que terminar con un embarazo no planificado podría ser lo mejor para el niño, ¿cuál hubiera sido mi respuesta? Los fatalistas se lamentan al decir que no quieren traer hijos, que no pueden sostener dignamente a este mundo cruel. Ellos no quieren traer al mundo un hijo que no pueda vivir una vida digna y no sea próspero. Las mujeres han caído en el engaño de creer que tienen el derecho de optar por la vida o no y de determinar qué calidad de vida es aceptable. Las mujeres cristianas deben reconocer que estas decisiones no les pertenecen y que los asuntos de la vida y la muerte deben entregarse a la suprema autoridad de Dios. La situación penosa de Ana se agravaba más por la presencia de Penina, que irritaba duramente a Ana y trataba de hacerla sentir desdichada, porque Dios no le había concebido tener hijos. Penina usaba la infertilidad de Ana como una herramienta para maltratar a su rival, y lo hacía continuamente, año tras año. Después de un periodo de tiempo de esterilidad y humillaciones por parte de Penina, no es de sorprenderse que Ana se encontrara en un estado de desconsuelo y de desesperación. Elcana estaba atento a la aflicción de su esposa y hacía todo lo posible por consolarla.
Pero Ana sabía que el único lugar donde ella podría encontrar verdadero consuelo era en el Señor. Esa seguridad es una de las primeras cualidades de una mujer de fe. Si tú aspiras a ser una madre comprometida con el Señor, si vas a ejercer la maternidad que Dios ha colocado en tu misma naturaleza, de modo que a Él le agrade, tienes que saber que Dios es el único que puede darte lo que necesitas. Solo Él puede hacer de ti lo que necesitas ser. Ana sabía que Él era el único que podía ofrecerle ayuda y esperanza a su corazón herido. Cuando ella se presentó delante del Señor con amargura de alma, oró y lloró abundantemente, y al hacer voto dijo: Jehová de los ejércitos. Cuando tú clamas al Señor y le dices Jehová de los ejércitos, puedes visualizar un gran ejército en el horizonte y al Señor al frente de la fuerza de rescate. Ana debió haber tenido la revelación del Señor como aquel que verdaderamente está al frente de la batalla. Ella demostró una fe profundamente arraigada al dirigirse al Señor e invocar su fuerza y poder. Ella estaba diciendo: yo sé que Él es capaz, yo sé que Él puede hacerlo. Observa la secuencia de la oración de Ana. Ella expresó adoración cuando se dirigió a Dios como Jehová de los ejércitos. Ella reconoció su poder. Luego presentó su queja delante de Él. En efecto, clamó: estoy luchando con esto, Señor. Soy estéril. No entiendo por qué me has dado la espalda. Ana reconocía que solo Dios podía hacer algo con su penosa situación, por lo que presentó su súplica más ferviente delante de Él. Si te dignares a ver la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. En otras palabras, ella le recordó al Señor su propia fidelidad. A veces he tenido la osadía de recordarle al Señor la fidelidad de mis padres y de mis abuelos, pero cuando realmente estoy sufriendo le digo: Señor, aquí estoy. Hemos intentado hacer tu voluntad. No te olvides de mi madre y de mi padre, y de la madre y del padre de Peik. ¿Recuerdas cómo caminaron fielmente delante de nosotros? ¿Y qué me dices de nuestros abuelos, Señor? El Señor conoce todo aquello, pero yo quiero que Él recuerde cuán importante es todo aquello para mí. Él quiere que yo vaya a Él y me dé cuenta de que tiene toda la historia, incluso nuestras generaciones venideras, en sus manos. Ana le rogó al Señor que no se olvidara de ella. Después le presentó directamente su petición. Osadamente le pidió un hijo varón. ¿Por qué piensas que ella hizo aquello? ¿Piensas que fue porque no le gustaban las niñas? ¿O tal vez porque pensaba que las niñas eran demasiado quisquillosas o difíciles de vestir? No creo que fuera ese el motivo. Su pedido había sido cuidadosamente forjado en su mente y corazón. Ella le pidió un hijo varón porque quería entregarle de vuelta ese hijo al Señor para que lo usara de un modo especial. Su maternidad, ese instinto de protección en su corazón, respondió: Señor, este hijo será mi ofrenda para ti. Cuando me presenté a rendir cuentas delante del Señor Jesucristo, cuando me presente a rendir cuentas delante del Señor Jesucristo y tenga la oportunidad de dejar mis coronas a sus pies, las coronas más valiosas que tendré para ofrecerle no serán las conferencias donde he estado hablando o los libros que he escrito. La ofrenda más preciada que estoy preparando para el Señor Jesús cada día de mi vida son mis hijos. El Señor me libre de presentarme delante de su trono sin poder entregar a sus pies las vidas de Armour, Carmen y Marg y mis preciosas nietas, Abigail y Rebeca. Ellos han sido los receptores de mi energía y creatividad, de mi vida.
La crianza de mis hijos ha sido una tarea maravillosa y un privilegio precioso. Ana tenía el mismo corazón maternal, el mismo anhelo maternal que yo tuve. Ella le dijo al Señor: dame un hijo. Después le presentó su voto. Su oración no fue simplemente dame, dame. Ella le dijo al Señor: si le das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. Ana incorporó parte del voto nazareo en su compromiso con Dios, al prometer que nunca pasaría navaja por la cabeza de su hijo. Hay una aplicación práctica sugerida aquí que yo he usado con mis hijos adultos en ocasiones. Ana fue osada al hacer un compromiso, incluso por su hijo. Las Escrituras respaldan a estas madres. En el libro de Proverbios, por ejemplo, las instrucciones dadas a los hijos no son para hijos bebés o niños, sino antes bien para hijos adultos, a quienes se exhorta: no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. Las madres deben comunicar verdades espirituales a sus hijos a fin de fortalecerlos. Incluso se exhorta a los hijos adultos a escuchar respetuosamente la ley de Dios, transmitida tanto por sus padres como por sus madres. Por lo tanto, aquí yo creo que Ana está reclamando esa función en la vida de su hijo. Cuando Elí, el sacerdote, vio a Ana, que intercedía intensamente, sacó una conclusión errada y habló duramente acerca de ella. Algunos hombres ven a una mujer quebrantada emocionalmente y no entienden. Puede que incluso hagan acusaciones crueles o falsas. ¿Qué hizo Ana? ¿Le habló ásperamente a Elí o trató de ponerlo en su lugar? No, ella le respondió respetuosamente. Recuerda la bienaventuranza sobre los pobres de espíritu, los humildes, en Mateo 5:3. Ana era de característica humilde. Le habló humildemente a Elí. La mujer posee la influencia y el poder de persuasión que Dios le dio, por lo que puede dirigirse osadamente ante su trono. ¿Quién puede persuadir al Señor más eficazmente que una mujer humilde que expresa sus anhelos delante de Él? Dios se conmueve cuando la mujer se acerca a Él en humildad, con pasión en su corazón por sus hijos y su esposo. Cuando Elí se dio cuenta de la naturaleza de la carga de Ana, le dio aliento. Ana respondió simplemente: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Recordemos también a María de Nazaret, que dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra, en Lucas 1:38. Ahora, Ana estaba conforme, pues había recurrido al Señor, y su pedido había sido reconocido por él, por el representante de Dios. Elí le había dado una buena palabra, y su comportamiento había cambiado de inmediato. Su rostro ya no estaba triste. Su confianza estaba en el Señor. Ella había hecho su parte. Ahora regresaba a casa y esperaba que Dios cumpliera su promesa. Comenzando en 1 Samuel 1:19, vemos los ciclos en la vida de una mujer. Ana experimentó la concepción, luego siguió el periodo de embarazo. A su debido tiempo dio a luz. Llamó su nombre Samuel, pues dijo que se lo había pedido al Señor. Ana sabía en lo íntimo de su corazón que se lo había pedido, y el Señor la había escuchado y le había respondido. La imagen de Ana amamantando a su hijo en su pecho describe la tremenda capacidad de amor que hay en el corazón de una madre. Dios usa la relación de una madre que amamanta a su hijo para describir la profundidad de su amor y compasión, y compara esta relación con la relación que Él tiene con su pueblo. Isaías 49:15. Las madres
tienen la primera oportunidad de presentar a Dios a sus niños. Antes que un niño aprenda a hablar o leer la Biblia o memorizar los versículos bíblicos, aprende acerca de Dios y de cómo Él cuida de su vida a través del contacto con su madre y de su amor, sustento y protección. Las madres de Samuel y de Moisés solo tuvieron sus hijos con ellas durante los primeros años de crianza. Sin embargo, en aquel breve tiempo pudieron darles a sus hijos todo lo que necesitaban para poder estar firmes en el Señor y llegar a ser grandes líderes para Él. El Señor le concedió la petición a Ana y ella cumplió el voto que había hecho ante Él. Tan pronto como su hijo fue destetado, ella lo entregó a la casa del Señor en Silo. Samuel sirvió al Señor y a su nación fielmente e hizo que su madre se sintiera orgullosa de él. Aunque Ana tuvo a su hijo dentro del círculo familiar solo por unos pocos años, dejó una marca en su vida. Ella lo nutrió física y espiritualmente. Sus esfuerzos fueron recompensados con un hijo que fue fiel al Señor. Dios nos concedió el privilegio, igual que a Ana, de poder cumplir alegremente nuestro santo llamado a ser dadoras de vida y cuidar de las vidas que Él nos ha confiado, a fin de poder entregárselas nuevamente para su servicio.